En muchas ocasiones se suele decir que la realidad no iguala a la ficción. Una frase digna para más de una película. Pero, ¿qué sucede cuando es la realidad mucho más aterradora que la misma ficción? Hoy vamos a explorar las experiencias reales y escalofriantes de personas que se encontraron atrapadas entre el sueño y la realidad. Prepárate para el suspenso con estas 5 historias impactantes. ¿Qué hay más allá de nuestros sueños? Descúbrelo con nosotros en las 5 peores experiencias ocurridas durante la parálisis del sueño. Bienvenidos a Somos Noche. En el quinto puesto, quiero compartir contigo una historia tenebrosa y perturbadora sobre un joven que rara vez compartía su experiencia con su familia y amigos cercanos. Fue uno de sus amigos quien decidió compartir la historia en plataformas como 4chan y Reddit. La víctima de esta historia era un joven de tan solo 15 años, una edad en la que las preocupaciones típicas suelen ser muy diferentes. Desde temprana edad, este joven padecía de parálisis del sueño, una experiencia que vivía al menos una vez por semana. Aunque era algo incómodo, no interfería significativamente con su vida, hasta que una noche, definitivamente, todo cambió. En una noche particularmente aterradora, el joven se despertó durante un episodio de parálisis del sueño y comenzó a escuchar pasos sumamente pesados y vibrantes que resonaban en el suelo. Aterrorizado, intentó buscar la fuente de estos sonidos, pero no podía ver nada en la oscuridad. Podía sentir una presencia oscura y fría en su alrededor, eso sí, pero no podía identificarla. En medio de la oscuridad, una criatura desconocida se acercó a su cama y comenzó a lamer los dedos de sus pies, de una manera grotesca y obscena. El joven, incapaz de moverse, quedó horrorizado por la experiencia. Este evento singular marcó el inicio de un infierno recurrente para el joven. En las semanas siguientes, cada vez que sufría una parálisis del sueño, se encontraba nuevamente siendo víctima de esta criatura gigantesca y repulsiva. La situación se volvió insostenible y el joven comenzó a enloquecer. Con el paso del tiempo, desarrolló una psicosis intensa y el simple pensamiento de ir a la cama se convirtió en su peor pesadilla. Su terror era tan profundo que incluso consideró la posibilidad de amputarse los pies para escapar de estas horrendas experiencias. Sin embargo, sus padres, aunque preocupados, no tomaron medidas efectivas para ayudarlo, creyendo que era todo producto de su imaginación debido a las mismas parálisis del sueño. Finalmente, la situación llegó a un punto crítico cuando el joven intentó quitarse la vida en más de una ocasión. Sus padres, al darse cuenta de la gravedad de la situación, decidieron internarlo en una clínica mental para recibir tratamiento adecuado. Terminaba la publicación con que la familia de su amigo terminó mudándose de casa. Nadie conoce su nuevo paradero, y mucho menos el final de su amigo. Al igual que el caso anterior, la publicación fue realizada en 4chan. Quien publicó el caso reservó información como el nombre de la víctima, su ubicación y su edad. Publicó lo siguiente: una mujer de avanzada edad que vivía sola sufría desde temprana edad las conocidas parálisis del sueño, pero, al igual que muchas personas, aprenden a vivir con esta situación, acto que no les da la mejor calidad de vida, pero aún así logran adaptarse. Sucede que no en todos los casos las personas ven lo peor de las caras de dicho problema. Las personas cuentan, entre comillas, con suerte al sufrir únicamente con la parálisis como tal. En otros casos, sabemos que hay personas que sufren de acoso o visiones de seres aterradores y sumamente escalofriantes. En realidad, ambos casos son horribles. La mujer de avanzada edad en este caso
Por suerte nunca tuvo visiones o visitas de seres oscuros. Ella, como te decía, entre comillas contaba con suerte de sufrir únicamente con la parálisis del cuerpo. Esta señora, una noche en especial, se encontraba acostada en una posición no muy cómoda para la respiración, además de las cobijas que también le limitaban mucho el aire a su alrededor. Y fue cuando ocurrió. Ella se despertó sufriendo un episodio de parálisis del sueño, precisamente cuando su cuerpo no podía respirar fácilmente, de manera que ella lentamente empezó a asfixiarse. Segundo a segundo, se fue quedando dormida hasta que falleció. Como acabas de escuchar, no es necesario tener visiones o visitas indeseables de espectros o seres misteriosos y desconocidos para que la parálisis del sueño se deba tomar muy en serio. Cabe aclarar que muchas personas que sufren de esta situación, donde en medio de un episodio de parálisis del sueño sienten que no pueden respirar bien, es asociada con que algunos seres oscuros y negativos se paran o se sientan sobre el pecho de dichas personas, impidiendo una respiración fácil y cómoda. La víctima de este suceso, quien se queda con el tercer puesto de este video, es una mujer de los Estados Unidos. La historia, al parecer, no se conoció porque ella misma lo comentara. Se cree que se hizo popular debido a la fuga de información por parte del personal de un hospital psiquiátrico en aquel país. Quien compartió el suceso dice así: una mujer de mediana edad que vivía sola sufría episodios de parálisis del sueño. Debes recordar que te hemos comentado que existen dos tipos de parálisis. Primero, la parálisis total del cuerpo, la cual suele durar desde unos pocos segundos hasta unos eternos 20 minutos. En este episodio, el cuerpo se inmoviliza, el movimiento de cualquier extremidad o siquiera la boca para intentar hablar o gritar es imposible. El otro tipo de episodio de parálisis es aquel que de igual manera el cuerpo no se puede mover. Además, suele tener visiones de espectros y seres abominables y aterradores. Según los expertos, pero quienes sufren de dos episodios aseguran que esas visitas de esos seres y oscuros y aterradores son verdaderas. La mujer de este puesto, como te decía, vivía sola, de manera que tenía que sufrir en soledad cada episodio de parálisis del sueño. Como muchas personas, sufren de este mal únicamente con el primer episodio. Muchas personas sufren de este mal, pero únicamente con el primer episodio. Una noche, ella fue víctima del tipo 2, el segundo tipo de episodio de parálisis del sueño. Aquella noche, tan pronto se despertó totalmente inmovilizada, al lado de su cama, pudo ver claramente un ser que lo describió total e increíblemente asqueroso y nauseabundo. Un ser horroroso en todo el sentido de la palabra, de manera que esta mujer, no solo encontrándose increíblemente aterrada y perturbada por la visita de aquel ente maligno, sino que además sentía un olor sumamente asqueroso. Lo asemejaba como el olor de un animal muerto y en descomposición. El tema era que aquel olor al parecer salía de un charco de carne y sangre podrida, la cual estaba siendo devorada por aquel espectro horroroso. Luego de unos pocos minutos, los cuales fueron horas para aquella mujer, el espectro se desvaneció, al mismo tiempo que recuperaba su movilidad. Asustada más no poder, le fue imposible poder conciliar el sueño nuevamente. Pasaron los días y una vez más volvió a ser víctima de otro episodio de parálisis del sueño. Solo que en esta ocasión, cuando abrió los ojos, estando en su cama, tenía aquel espectro justo sobre ella, ubicando su rostro horroroso y asqueroso justo al frente del suyo. La mujer, sintiendo que le iba a dar un infarto por tal cosa aterradora que se encontraba encima suyo, terminó contando que aquel ser le hizo una pregunta, la cual fue: ¿te acuerdas de mí? Al igual que la primera noche,
La criatura se desvaneció al mismo tiempo que empezaba a recuperar la movilidad de su cuerpo. No solo se levantó increíblemente aterrada, se paró de su cama llorando y gritando. Al vivir sola, no hubo nadie que pudiera acudir en su consuelo de aquel suceso perturbador. Luego de aquella noche, el informe médico no se continuó, de manera que hasta ahí quedó aquella historia. Se desconoce cuál habrá sido el destino de esa pobre mujer. La víctima de este puesto es Julia Banning, una periodista de Inglaterra. En este caso, es ella misma quien en una columna de una revista informa sobre sus miles de experiencias del tipo 1 y 2 de la parálisis del sueño. Pero es en el tipo 2 donde se centra principalmente, comentando algunas de las anécdotas más escalofriantes que le ha tocado vivir. Empezó a padecer episodios de parálisis de sueño a los 14 años, pero fue a los 16 cuando empezaron los verdaderos horrores nocturnos. Durante diversas noches, veía a una anciana con su rostro demacrado, pero con un gesto de maldad, una boca muy grande y dientes podridos y de gran tamaño. Un aspecto tan grotesco que lo asimilaba con una bruja. Una noche, mientras sufría uno de sus tantos episodios de parálisis, empezó a escuchar cómo unos pasos subían las escaleras de su casa. Viviendo sola, era obvio que se trataba de un intruso. Tan solo pensar que podría tratarse de un ladrón o un sujeto armado y peligroso aterraría a cualquiera. Solo que en este caso, Julia sabía bien de quién se trataba. A diferencia de tantas noches viendo el mismo espectro, en aquella ocasión vio una figura oscura en el marco de la puerta. Imaginando que sería una noche más de ver a la bruja, en esta ocasión sería algo diferente quien la acosaría. Se trataba de un hombre sombra, una figura totalmente negra de gran tamaño. Decía Julia que quizás podía medir 2,5 metros. La figura, a diferencia de la bruja, no se quedó en la puerta observándola únicamente. Este nuevo espectro lentamente empezó a acercarse a la mujer, paso a paso, solo para llegar justo al lado de su cama y empezar a subirse en ella. Julia podía escuchar cómo los resortes del colchón se hundían y hacían ese ruido característico. Además, sentía cómo subía lentamente hasta ubicarse justo sobre ella, ubicando su rostro a tan solo unos pocos centímetros del suyo. Julia, viviendo quizás el momento más aterrador de toda su vida, apenas lograba cerrar sus ojos. Esperando que pasara rápido el tiempo y aquel espectro se fuera para que pudiera volver a moverse de nuevo y liberarse de aquella experiencia tétrica, la suerte no corrió a su favor, ya que aquella noche sería diferente. Para su desgracia, el espectro empezó a balbucear algo que Julia no lograba entender, pero aún así ella podía sentir el odio y la ira que emanaba aquella cosa oscura y maligna. Ella, cerrando sus ojos con todas sus fuerzas, de un momento a otro empezó a escuchar la voz de su hermana menor. Aclara ella que cuando aún vivía con su familia, muchas veces sus padres y su hermana la ayudaban a que ella pudiera despertar un poco más rápido. Lo hacían hablándole y tocando su mano suavemente. En esta ocasión, relata Julia que teniendo aquella criatura encima suyo, tenía tanto miedo que en su desespero, cuando escuchó la voz de su hermana, instintivamente abrió los ojos. Pero aquello sería la peor de sus decisiones. Cuando abrió los ojos, pensando en que estaría su hermana ayudándole a despertar, la realidad es que cuando los abrió, vio el rostro de aquel espectro, el cual copiaba el rostro de su hermana, solo que de un modo macabro. Relata Julia que el rostro de su hermana estaba pálido, caído, con un aspecto de muerta, ojos oscuros, de un negro tan profundo como la oscuridad misma, su boca de un tamaño mayor, en un estado de descomposición tan avanzado que se le caían los labios a pedazos. Pero no fue hasta cuando hicieron contacto visual que aquello sonrió de la manera más horrible posible. Su boca se abrió de semejante tamaño que lograba mostrar unos enormes dientes podridos.
pero sobre todo era su reacción. Sonreía por haber triunfado y haberla convencido de abrir los ojos. El terror era imposible de medir. No pudo cerrar los ojos. Ella ignora cuánto tiempo pasó, pero sintió como si cada segundo fuera una hora en esa posición. Mirándose fijamente, el terror y el miedo eran incalculables. Por suerte, aquel espectro se desvaneció y empezó a tener movilidad de su cuerpo. Pronto pudo, se levantó de la cama y lloró desesperadamente. Luego de aquel suceso, menciona Julia que en realidad van más de 2500 noches de terror, en donde sus episodios se han vuelto la peor de las pesadillas en su vida. Como se ha vuelto habitual en nuestros videos, reservamos el que pensamos es el suceso más impactante de todos los casos. En este puesto, te presentaremos el escalofriante y terrible caso de John. Él era un sujeto de avanzada edad, el cual la vida no le hizo una buena jugada, dándole desde su nacimiento una serie de enfermedades que complicaban fuertemente su calidad de vida. Los impactos fuertes o noticias impactantes generaban en él arritmias cardíacas, además de infartos. Por suerte, eran pocos los que habían sufrido y cada uno de ellos logrado ser tratado en el momento justo. Como si los planetas se hubieran alineado para conspirar contra John, él no solo sufría hipertensión aguda, también sufría de terrores nocturnos y sobre todo, también padecía de parálisis del sueño. Pasaron varios años en la que la esposa de John era quien debía apoyar a su marido en las crisis de terror nocturnos. Situación que así fue por un buen tiempo. Eso hasta cuando sucedió lo impensable. Una madrugada, la esposa de John llamó a su cuñado. Este, extrañado de que fuera su cuñada y no su hermano quien llamara, le pareció tremendamente extraño. Pero en el fondo, él vivía con ese miedo, con el terror de recibir una llamada a una hora no esperada y escuchar que a su hermano le había sucedido algo. En esta ocasión, la esposa de John, entre un terrible llanto de dolor y tristeza, sumamente fuerte le dijo a su cuñado que su hermano había muerto. El hermano de John salió rápidamente para el apartamento de John, solo para llegar y encontrar a su hermano de la peor de las formas posibles. John tenía en su rostro un aspecto de terror tan supremamente marcado que su hermano supo inmediatamente que lo había matado. Al sufrir de terrores nocturnos, además de parálisis del sueño, John vio algo tan, pero tan horrible, tan asqueroso y repugnante y hasta aterrador que generó en John un infarto, el cual solo pudo manifestarse cuando pudo moverse de nuevo y gritar con todas sus fuerzas. Un grito de terror y miedo que inmediatamente despertó a su esposa solo para volver a caer en la cama, ya muerto. ¿Qué habrá visto John para que le generara tal impacto? ¿Qué habrá sido tan impactante y terrible el aspecto de aquel ser oscuro y maligno que vio para que le diera un infarto casi fulminante? No cabe duda que quienes sufren de aquel mal son víctimas de sucesos en verdad aterradores y sumamente escalofriantes. Subimos videos todas las semanas, todos y cada uno de ellos en torno al misterio y los sucesos desconocidos. Suscríbete y conoce más videos enigmáticos en nuestro canal. Somos Noche, tu canal de misterio.